Vamos aquí. Antes de iniciar, ¿quién me dice qué es caja chica? Víctor. La caja chica es el dinero que los fondos que dan las empresas o instituciones para cualquier cosa que haya que comprar, el manejo del personal, de la empresa o algo así, creo. Muy bien, creo. Usted sabe. ¿Qué me dice Rosa? No, creo no, más o menos es por lo que he escuchado. Sí. Rosa. Ajá. Buenas noches. Bueno, sí, como dice el compañero, la caja chica es como donde está el manejo, donde se manejan como los gastos menores, vamos a decir, o los gastos que son frecuentes, que utilizamos a diario. Es lo que tengo que entender que es caja chica. Excelente. ¿Quién más? ¿Qué han escuchado de caja chica? Deme un segundo, estoy probando. ¿Me escuchan ahora? Te escucho. Excelente. Lo tenía ahora mismo, pero se escapó de Ennis. Bien, tenemos aquí para esta semana primero qué es una caja chica y cómo se maneja. Como bien acaban de decir, la caja chica es creada para el manejo de gastos menores. Ahora bien, cuando manejamos nosotros la transacción en el diario general sobre los gastos, recuerden ustedes, recuerdan ustedes cuál es el origen de los gastos.
chica. El fondo de caja chica puede variar dependiendo del tamaño de la empresa y su naturaleza. En una empresa políticas que debemos tener en cuenta son, no debemos gastar más de un 10% de ese fondo. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? No me gustaría que esto fuera un monólogo. Adelante. Excelente. Jóvenes, ustedes pudieron ver en el módulo anterior que en el catálogo de cuenta teníamos un activo, el número 1, el 111, si no mal recuerdo, era el efectivo en banco. Cuando hablamos de este activo, estamos representando todo el dinero de la empresa. Por eso fue que en una ocasión comenté que cada vez que entra dinero a la empresa, se debe colocar el efectivo en el lado débito y cada vez que sale dinero de la empresa, se debe colocar el efectivo en el lado crédito. Esto indica que el efectivo aumenta cada vez que entra con el débito o disminuye. Y esas son pautas a seguir y a tener en cuenta para dominar lo que es el diario general. Así vamos entendiendo el proceso de transacciones en registro. Ahora bien, la caja chica, como bien comentaron Rosa y Víctor, consiste en un fondo fijo que la empresa crea de acuerdo a sus requerimientos. Se define como la cantidad de dinero destinada para efectuar desembolsos menores. Fíjense que aquí lo dice que se crea de acuerdo a los requerimientos de la empresa, es decir, no es un fondo, no es el mismo fondo para todas las empresas. Todas tienen un fondo distinto dependiendo de su naturaleza y dependiendo de su tamaño. Ahora bien, establecimiento del fondo de caja chica. Dice, para establecer dicho fondo se debe hacer una estimación del total de los pagos menores que tiene que hacer la empresa durante un periodo dado. Generalmente se toma un mes. Nosotros cuando estamos iniciando y vamos a crear este fondo, debemos primero analizar cuáles son los pagos mensuales, cuáles son los gastos menores que se dan todos los meses. Y a partir de ahí hacemos una relación y creamos ese fondo. Vamos a decir que yo en este primer mes de trabajo noto que en pagos menores he gastado 15,000 pesos. El siguiente mes tuve un gasto de 12,000. Entonces ya ahí yo relaciono y trato de establecer un monto de fijo de 20,000, 25,000 pesos para mi caja chica. Ahora, ¿cómo yo voy a crear este fondo? ¿Cómo voy a hacer este asiento? Mírenlo aquí, con este ejemplo. Este es un asiento para la creación de caja chica en el diario general. Aquí vemos primero la fecha y la descripción. Vamos a verlo con un ejemplo aquí en la práctica. Vamos aquí. ¿Me están viendo la práctica ahora? Bien, esta es la práctica de caja chica que ya está disponible en la plataforma. Hay un foro y una práctica. Entonces, lo primero es
que debemos chequear, como hicimos la vez anterior, el catálogo. Jóvenes, siempre debemos guiarnos por nuestro catálogo. Entonces, aquí nos dice el catálogo que tenemos una cuenta de efectivo en caja y banco. Entonces, para yo crear ese fondo, debo tomar dinero del banco y llevarlo a la empresa. Esto con la finalidad de no tener que ir cada vez que haya que pagar un gasto menor, tener que mandar a alguien o ir yo a hacer una fila en el banco. ¿Me di a entender? Entonces, ¿qué hacemos para crear esta apertura? Bien, aquí les tengo el ejemplo del cheque. Permisito. Bien, aquí les tengo el ejemplo del cheque que vamos a crear. Ok. Lo primero es, ¿saben ustedes llenar un cheque? ¿Quiénes aquí saben llenar un cheque? ¿Quién dijo yo? Dennis, entonces usted me va a ir enseñando a mí. Venga. Dennis, qué yo colocaría aquí? Bien, vamos a decir que Dennis es el encargado del fondo de caja chica. Entonces vamos a poner Dennis David. Ok, perfecto. Entonces, primer apellido y primer nombre. Apellido, Cedeño. Entonces aquí colocamos la fecha. Vamos a ver qué día fue creado. Dice que fue creado el día 2 de abril del 2024. 2 de abril, 60 de abril. Ajá, muy bien. ¿Qué yo colocaría aquí? Y aquí, perfecto. Entonces vamos a decir que vamos a crear un fondo de 20.000 pesos. ¿Lo ven? Y aquí vamos a escribir en letras el mismo fondo. Este espacio tiene un pequeño inconveniente. Para que ustedes no se estresen, se lo voy a explicar. Aquí, donde ven que hay una firma, no hay necesidad de que ustedes firmen porque el Excel sufrió como una alteración y no me permite ahora elaborar esa firma. Entonces no se estresen con esa firma. Aquí ustedes escriben 20.000 pesos y ya, ¿verdad? 20.000. Con cero. Ok. Miren aquí. Ok. Un 100. Así no me lo han hecho. Ajá. Sí. Sí. O cero. Eso del 100 me mortifica. Bien, pero me mortifica el 100. Entonces, eso es simple. Hay algo a tener en cuenta cuando hacemos cheque. Por ejemplo, si aquí hay 20.000 y aquí yo escribo 20.000 pesos, déjame ver, 20.000 o 20.000, no, porque está ahí, 300
Sí, míralo aquí, pesos. 20.300. Si yo escribo 20.300 o 20.000 o 20, cualquier cantidad que yo escriba, por muy simple que sea, ya eso es motivo de rechazo en el banco. Cualquier cantidad que ustedes escriban aquí, que no sea la que está aquí, aunque sea por 2 o por 1 peso, eso es motivo de que a usted le rechacen el cheque. Así que cuando vayan a emitir o a recibir un cheque, fíjense en esos detalles. Ahora bien, cuando también, sí, todo eso es tomado en cuenta a la hora de emitir o recibir un cheque. Fíjense ustedes, cuando reciban un cheque, la forma en la cual se lo entregan. Antes de usted irse, debe chequear eso con mucho cuidado para que no haga fila en barde. Ahora bien, ¿cómo hacemos el asiento? Estamos hablando de que fuimos al banco, miren aquí, y tomamos dinero del banco para depositarlo en la empresa. Entonces esto es simple. La cuenta a usar es, a ver, efectivo en caja y banco. Efectivo en caja y banco. Con un débito, vamos a decir que de 20.000 pesos. ¿Por qué? Porque está entrando dinero a la caja de la empresa, en este caso. Entonces aquí colocaríamos, lastimosamente no tenemos aquí un apartado para los auxiliares, pero colocaría de todas maneras la caja. Contra, vuelvo a colocar efectivo en caja y banco en el lado crédito por 20.000 pesos. Y aquí debajo el banco. Vamos a decir que fue en el banco de reserva. Esos son los auxiliares. ¿Alguien me puede decir ahora por qué ustedes creen que reflejamos el asiento de esta manera? Ninguno. Efectivo contra efectivo. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, excelente, muy bien, excelente. Miren, jóvenes, yo tengo mi cuenta bancaria. Cada vez que yo vaya a tomar dinero, aunque sea para mi empresa, aunque sea para colocarlo en la caja fuerte o en la caja chica de la empresa, cada vez que muevo ese dinero, yo tengo que representarlo. Y este hecho económico debe estar reflejado en mi diario general. Cada vez que nosotros sacamos dinero, y en este caso, miren aquí está la entrada en el débito. Yo voy a tomar dinero para la caja. Mi caja está aumentando, fíjense. Mi caja está aumentando. Pero tengo que decir que mi banco está disminuyendo. Porque para yo crear el fondo tuve que ir a sacar dinero en el banco. Y esos 20.000 luego lo vamos a ver disminuyendo en la conciliación bancaria, cuando se nos pida hacer una conciliación bancaria. Todos esos datos se deben tener en cuenta. Ahora bien, como les había dicho en el módulo 3, cada vez que terminamos un asiento, debemos colocar aquí debajo una explicación, porque no siempre estos documentos lo va a estar manejando un contador. Entonces aquí, para registrar creación de fondo de caja chica.
Así de simple. Con esto creamos el fondo de caja chica después de llenar nuestro cheque. ¿Dudas o preguntas? Es una creación de fondo de caja chica. ¿Todo bien? Hasta ahí. Bien. Entonces, si por ejemplo yo tomo dinero de mi caja, va a haber una disminución de caja chica. Y por lo tanto, ahí se haría un asiento contrario. A mí me gustaría explicarlo con auxiliares, que así se vería mejor. Pero esta es su práctica. Esta es la que van a hacer, de esta manera que lo van a hacer. Ya con un diario general, lo normal que se haría es establecer déjeme ver si lo tengo aquí, los auxiliares. Se colocarían los auxiliares en un diario general no completo, para que lo tengan en cuenta. Bien, su práctica diga, no, no es necesario, Denis. Ya la práctica háganla como está ahí, pero mi deber es decirle cómo se lo van a encontrar cuando entren a trabajar. Cuando ustedes empiecen a trabajar, se van a encontrar con la columna de cuentas y con la columna de auxiliares. Los diarios general siempre tienen su diario general, su auxiliar para identificar de dónde viene el dinero. Es decir, voy a abrir un ejemplo, pero esto es fuera de práctica, no se me confundan. Mira aquí, aquí yo colocaría el auxiliar. Vamos a simular que es aquí donde yo voy a hacer la apertura de caja chica. Vamos a simular eso. Miren aquí, efectivo en caja y banco. Lo colocaría aquí y también colocaría, miren, no olviden la fecha, que eso no se debe olvidar. Colocaría en este caso el número de cuenta. Mírenlo ahí, 1101. La colocaría aquí. ¿Lo ven? Jóvenes, ¿no se está viendo? Ok, Albert. Albert, es usted, ¿verdad? ¿Quién fue que habló? No fue Albert. Ok, entonces eso tiene que ser el internet. Bien, miren cómo lo haríamos. Mira, exacto. Mírenlo cómo lo haríamos de una manera más completa. Ahí ya vemos el número de cuenta, la fecha, el nombre de la cuenta, auxiliar, débito y crédito. Entonces, ¿qué yo haría aquí? Colocaría la cuenta caja. Mírenla aquí, caja chica. Le colocaría su número de cuenta. No se pegó. Déjeme ver cuál era el número. Ok. Muy bien. Entonces aquí yo colocaría el débito en efectivo en caja de banco porque es una cuenta control. Y en su auxiliar le colocaría los 20,000 para identificar qué es ahí que voy a depositar el dinero en la caja chica. Entonces, ¿a qué le damos un crédito? Siempre, siempre, jóvenes, siempre que tenemos un débito, tenemos un crédito. No hay deudor sin acreedor. Entonces, aquí repetimos la cuenta 1101, que es el efectivo en caja y banco, y le damos su respectivo crédito, que son 20,000. Pero como yo fui al banco BHD o el banco de reserva a buscar el dinero, debo colocar aquí, banco de reserva,
En auxiliar, 20,000. Y aquí doy mi última explicación para registrar creación de fondo de caja chica. ¿Ven la diferencia? ¿Qué me dicen ahora? Jóvenes, me han dejado sola. Ajá. No, los auxiliares sí, porque caja chica no es una cuenta control. Deme un momentito. Es para identificar, jóvenes, para esclarecer para dónde va el dinero y de dónde vino el dinero. Porque, por ejemplo, la empresa puede tener eh, caja fuerte, caja chica y otras cajas diferentes. Puede tener también cuentas en el Banco de Reserva, cuentas en el Banco Popular y cuentas en el BHD. Los auxiliares se utilizan para identificar, para aclarar, para que sepamos de dónde sale el dinero o para dónde va. También se utiliza auxiliares en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar. Y eso es siempre. Se debe aclarar todo. Mientras más claro todo, mejor, mucho mejor en contabilidad. Ser objetivo, específico y claro. Es que estábamos en la práctica 3, estábamos gateando. Aquí ya vamos a empezar a caminar. Aquí ya vamos a empezar a caminar, jóvenes. Entonces aquí vamos a ser más específico. Ahora bien, aumento del fondo de caja chica es la misma transacción prácticamente y se le da un débito más a caja chica. Y ahí representamos el aumento. También se hace un asiento de reposición del fondo de caja chica. Ya la reposición es diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una reposición, debo ya realizar un asiento en donde refleje los gastos. Vamos a hacer una suposición. No es lo que está en la práctica, porque yo no puedo hacerle su práctica, pero vamos a hacer una suposición. Para hacer una reposición, hacemos lo siguiente. Miren que yo borré la primera. Entonces, vamos a decir que los gastos, vamos a buscar los gastos aquí en mi catálogo. Mírenlo aquí. Los gastos siempre están en el número 6. Tengo que darle abajo. Y miren aquí donde están los gastos, ¿verdad? Entonces, tenemos gastos operacionales y tenemos gastos generales y administrativos. Vamos a utilizar la cuenta gastos generales y administrativos para hacer la reposición. Esa es la cuenta número 62. No estoy colocando fecha, pero eso ustedes tienen que saber que para su práctica deben colocar su fecha. Así que, aunque yo en la reunión, por cuestión de tiempo, no la use, ya ustedes saben que tienen que usarla. Vamos a decir que pagamos la luz por 2,000 pesos. Vayan contando, jóvenes, que yo no tengo calculadora aquí. Entonces pagamos la luz por 2,000 pesos. Pagamos el internet por 3,000. Hubo un gasto de combustible por 1,500. ¿Cuántos serían los gastos generales y administrativos? 6,000.
Muy bien, 6.500. Entonces aquí yo voy a detallar gastos. ¿De cuánto fue el de internet? Ah, 2.500. ¿Eh? ¿Qué dicen los demás? Comunicaciones, internet. ¿Y la energía eléctrica de cuánto fue? Ok. Miren cómo yo lo voy poniendo aquí detallado en el auxiliar. Entonces, combustible. ¿Cuánto? Ok, vamos a buscarle su número de cuenta. El combustible, vamos a ver dónde está el combustible. Mírenlo aquí, combustible y lubricante, 6208. Entonces yo lo coloco aquí, 6208. ¿Lo ven? Ahí están los 6.500, pero lo colocamos en gastos generales y administrativos y en auxiliar detallamos esto. Ustedes en el módulo anterior vieron un asiento similar y yo les dije que estaba permitido que no usaran la palabra gastos generales y administrativos y que simplemente utilizaran estos tres como gastos y le dieran su débito. ¿Por qué? Porque en su catálogo no estaba esto y uno se debe guiar por el catálogo. Entonces, ¿contra quién? Cada vez que hacemos un pago a un gasto que estamos utilizando. Ah, sí, efectivo en caja y banco. Ese es el asiento. Se utilizó la cuenta 1101 de efectivo en caja y banco, en donde le vamos a dar un crédito de ¿cuánto? 6.500. Excelente. Mírenlo aquí, donde lo tenemos representado. Gastos, materiales de oficina, que también puede ir, dietas. ¿Contra quién? Contra caja y banco. Ellos colocan aquí caja y banco porque su catálogo seguro lo está clasificando así. En nuestro caso, nosotros no vamos a representarlo así, sino que nos vamos a ir siempre guiando del catálogo que nos proporciona la empresa. Ahora bien, estamos haciendo una reposición y esa reposición se hace directamente del banco. Déjenme colocarlo aquí. Yo voy a tomar la reposición, es el dinero que yo voy a tomar del banco para reponer. Fíjense aquí yo puedo poner cualquier banco, pero eso es, ahí yo estoy representando el dinero que voy a tomar del banco para reponer mi caja chica. A mi caja chica le faltan 6.500 y esa es la manera en la que reflejo este asiento. ¿Dudas o preguntas aquí? Bueno, el que calla otorga. Eso quiere decir que lo entendieron. Dígame. Se pone banco porque estoy reponiendo. Abajo va el banco porque yo voy a tomar dinero del banco para reponer mi caja chica. Sí, sí. Debajo del banco. Aquí lo que pasa es, en este caso, es que aquí ya el dinero del mes se gastó, ¿verdad? Vamos a decir ahora, yo tengo una caja chica, vamos a colocarnos, déjeme decirle, tenemos una caja chica de 10.000 pesos.
En el mes de abril, de esos 10.000 se gastaron 6.500. ¿Cuánto quedan? Perfecto. Entonces quedan 3.500 en caja chica. Yo no puedo continuar las labores del siguiente mes con 3.500. Entonces yo tengo que ir al banco a reponer el dinero que se gastó. Se gastaron 6.500. Entonces yo tengo que ir al banco a buscar 6.500 para depositarlo en mi caja chica. ¿Me di a entender? Entonces aquí vemos cómo el banco va disminuyendo. Bien, esos son ejemplos de cómo reponer la caja chica, cómo aperturar y cómo reponer. También hay un ejemplo de una eliminación del fondo de caja chica, se los voy a mandar, ya que para nuestro trabajo no vamos a realizar este tipo de transacciones. Bien, entonces vamos a explicar paso a paso la práctica de esta semana. Miren, la práctica de esta semana es la más sencilla, que es la caja chica. Pero también vamos a tener la conciliación, que es un poco más compleja. El día de hoy voy a explicar caja chica y ya para ¿cuándo nos toca la próxima reunión? Mañana sábado. Recuerden que habíamos cambiado para miércoles o martes. Miércoles y viernes. Entonces el próximo miércoles voy a estar explicando la conciliación. La caja chica es la actividad más sencilla. Fíjense, tenemos un catálogo aquí debajo. Tenemos los datos de lo que ustedes van a realizar. Son solamente 6 transacciones. El cheque, ya yo le mostré cómo lo van a hacer. Ya eso yo lo expliqué, cómo van a aperturar el cheque. Ahora bien, esta transacción, los volantes. Vamos a ver cómo llenar los volantes de caja chica. Yo voy a llenar uno y ustedes llenan los demás. ¿De acuerdo? Primer volante dice, el día 2 se paga la luz por 1.750 pesos. Eso yo lo voy a llevar al volante. Lo primero es fecha, el 2 de abril del 2024. Ese es el volante número 1. ¿Pagado a quién? En mi caso, yo estoy en San Pedro de Macorís, yo voy a utilizar la empresa EDESTE. Si ustedes pueden, eso es opcional. Ustedes le pueden poner el nombre de la empresa a la que ustedes le pagan. ¿Por concepto de qué? Pago de energía eléctrica. Bien, aquí debajo del número 1 yo voy a colocar la cantidad que voy a pagar, 1.750. Mírenla ahí. Ahora me pregunta, ¿cuál es mi codificación contable? Yo voy aquí al catálogo y voy a buscar cuál es la codificación contable para la energía eléctrica. Como les dije, los gastos siempre están en el número 6, así que voy a bajar hacia el 6 y voy a buscar, si ustedes lo ven, me ayudan, por favor. ¿Cuál es el número de la energía eléctrica? 6203. Excelente. Entonces aquí yo coloco el número 6203. Aquí ustedes pueden colocar su nombre, aquí el nombre de un amigo, como ustedes prefieran, o de un compañero de clase. Esa es la forma en la que llenamos el primer volante. ¿Quién me ayuda a llenar el segundo? Adelante. Dígame usted. ¿Ya lo leyó? El día 3 se paga gasolina por 1.200. Bien. Entonces voy al volante. ¿Qué hago? Ajá.
Vamos a poner bomba Shell. ¿Cuál? Texaco. Bueno, Texaco. ¿Y aquí qué pongo? Era 1700. Vamos a ver. 1200. Entonces, coloco los 1200. Tengan cuidado con las cantidades. ¿A quién por concepto de qué coloco? Puede ser compra, no se preocupen. Pago de combustible. Bien, codificación contable. ¿Qué número es? 6208. Muy bien. Ya tenemos 2 volantes hechos. Ustedes le toca llenar esos 4 volantes. Pero eso es sencillo, ¿verdad? Bien. Entonces, eso es cómodo. Aquí vamos a hacer la reposición. No como asiento, sino desde lo comprobante. Miren cómo se hace. Aquí yo tengo un volante número 1. Este volante número 1 yo lo voy a llevar a la reposición. Me pregunta la fecha del volante número 1. Mírenla aquí. Día 2 del mes 4. Coloco la fecha. Comprobante número 1. Recibido por. ¿A quién fue que le pagamos ese comprobante? Excelente. De este. Entonces, vamos a colocar aquí de este. Bien. ¿Por concepto de qué? Pago de energía. ¿De cuánto fue el pago? Muy bien. ¿Cuál es la codificación contable o cuenta contable? Mírenlo ahí. C. 6203 es la cuenta contable. Ahora, si observan, miren aquí abajo cómo cambiaron los números. ¿Por qué? Primero, ahí están los 20,000 del fondo de caja chica. Eso no varía. Esos 20,000 siempre están ahí. Ese es el fondo. Pero ahora acabamos de gastar 1,750. Nos queda 18,250 en efectivo. Es el efectivo disponible que nos va quedando. Cada vez que ustedes, por favor, colabórenme con el micrófono. Gracias. Bien, fíjense, cada vez que ustedes coloquen, vamos a hacer la siguiente. ¿Quién hace la siguiente? Adelante. Ajá. El 2. ¿A quién le pagamos? Concepto. ¿De cuánto? ¿Y cuál fue el código? 6208. Bien. Fíjense cómo va disminuyendo la cuenta. Miren, si ustedes tienen un error en su Excel, porque por ejemplo, nosotros tenemos diferentes computadoras, todos tenemos diferente Microsoft y a veces descargamos un Excel y no nos aparece igual.
si ustedes tienen problema con su Excel, lo que ustedes no deben olvidar es cómo hacer el trabajo. Miren, el fondo tiene 20,000. Eso es invariable, esos 20,000. Ese es su fondo fijo. Ahora bien, todo lo que usted coloque aquí se va a sumar y se va a colocar aquí. Total a reembolsar. Y ese total es lo que se le va a restar a los 20,000 y esto es lo que nos queda. ¿Dudas, preguntas, aportes? Díganme ustedes. Los demás están bien. Están muy calladitos. Está bien. Ve a la reunión. Bien. Entonces, después de nosotros pasar los 6 volantes, porque tenemos que llenar esos 6 volantes, después de pasar esos 6 volantes, aquí, ya con eso estaría lleno esta parte y faltaría hacer el cheque de reposición. El cheque de reposición, vamos a decir, ahora mismo, el total a reembolsar es de 2.950. Eso es lo que tenemos. Ahora, yo no puedo darle el total final porque no hemos terminado con los 6 volantes, pero tenemos 2.950. Nosotros aquí en el cheque simplemente colocamos fecha. Vamos a colocar el nombre a quien le vamos a autorizar para cobrar el cheque, que es el encargado del fondo. Aquí, en este caso, colocaríamos 2.950 o, fíjense bien, el total a reembolsar es lo que colocamos aquí. El total a reembolsar en números y en letras. Llenamos ese cheque y procedemos a hacer un asiento de reposición. Ya yo les mostré cómo hacer el asiento de reposición hace un rato, pero vamos a repetir. Bien, efectivo en caja, no, perdón, gastos, ¿verdad? Que es reposición, gastos generales y administrativos. Se le da un débito, 2.950, eso es una suposición. Hasta el momento, Albert me dijo que se pagó energía eléctrica y se pagó combustible. Contra, ya tenemos el débito, ahora vamos a buscar el crédito. ¿Con qué pagamos los gastos? No, en este caso una reposición. ¿Cómo reponemos esos gastos? Efectivo en caja y banco. Efectivo en caja y banco. Se le dan 2.950 al crédito y aquí debajo colocamos el banco. Ya con eso nosotros hemos hecho la reposición y el cheque de ese fondo de caja chica. Y luego procedemos ya como último paso para cerrar la noche a hacer esos asientos aquí. Cada volante lo vamos a representar aquí como un gasto. Esto tiene, déjenme ver, son 6 volantes, pero vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacer una entrada de diario normal. Fíjense, voy aquí a catálogo y lo primero es gastos generales y administrativos. Lo coloco. También tengo que buscar su número de cuenta, la fecha. Y aquí le voy a dar un débito. Pero primero vamos a ver qué fue lo que gastamos. En este caso solamente nosotros usamos 2 volantes. Entonces yo estoy basándome todo en esos 2 volantes. Ustedes lo van a hacer en 6. En mi caso, energía eléctrica, combustible,
¿Cuánto era la energía eléctrica? ¿Y el combustible? Bien. Ahí lo tengo en auxiliar y coloco el débito. El débito ustedes saben que tiene que dar el total de eso. Entonces son 2.950. Contra, en este caso, efectivo en caja y banco. Por un total de 2.950. Y el auxiliar sería la caja chica, en este caso, porque esta no es una reposición. Esta ya es una entrada de diario para representar los gastos que se hacen por caja chica. Y ya, pero en el caso de ustedes, ya se los dije, tienen que hacer los 6 asientos, los 6 volantes, y deben hacer los 6 aquí. Ese sería el final de caja chica, de la práctica de caja chica. Todo eso se coloca. Yo les expliqué que sí, que todo eso lo deben ir colocando. Por ejemplo, gastos es 62. Entonces todo eso ustedes lo van a ir colocando. Yo por propósito ya de explicarle en la reunión y ahorro de tiempo se lo explico así, pero esta parte ustedes tienen que buscarla. O colocar su fecha y colocar el número de cuenta. ¿De acuerdo? Algo que noté de las prácticas que me enviaron es que algunos de ustedes perdían puntos por esto, fíjense. Para los que dicen que perdieron puntos, miren, el crédito se debe sumar al final y colocar aquí. Este lo hace automático, pero no todos lo van a hacer automático. Entonces, el total de los créditos se debe colocar aquí y el total de los débitos. Y ambos deben coincidir. Tengan cuidado con eso. Entonces, nada, jóvenes, yo los invito a ustedes esta noche, a los que pasaron el módulo 3. El módulo 3 va a seguir abierto esta noche para darle el chance de que terminen. Pero los que terminaron el módulo 3 pueden empezar. Miren, aquí tienen la guía y tienen también una guía complementaria para la conciliación. Pero concéntrense en esta primera guía, en hacer el foro y en la actividad de caja chica. Ya el miércoles le voy a estar explicando esta actividad. Nosotros tenemos mucho trabajo en este módulo, así que por favor no dejen todo para el último momento. Les recomiendo, por eso fue que lo abrí hoy, para que tengan el chance de trabajarlo el fin de semana. Trabajar caja chica el fin de semana y así concentrarse en la conciliación en la semana. Conciliación un poquitito más difícil. Bien, este es el momento de preguntas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué me dicen? Todo claro.